Tal vez tú también hayas escuchado algunas cosas que supuestamente debes hacer para plantar bien los pies. Tomates. Entonces, ponemos un buen puñado de ortiga en el fondo del hoyo y a la planta de jitomate le quitamos las hojas de abajo. Luego la enterraremos bien profundo, incluyendo el tallo. Listo, ahí verás cómo producen estas plantas de jitomate. ¿Y nunca te has preguntado si por casualidad, tal vez, algunos de esos conocimientos no eran realmente tan útiles o incluso a veces totalmente contraproducentes? En este nuevo episodio de mi serie, que llamé Truc Null, cuestiono algunas viejas prácticas y otras creencias populares, que hoy repetimos sin saber si realmente es efectivo o no. Y hoy vamos a ver la siembra de un clásico de nuestros huertos, el jitomate, así que vamos a cuestionar esas dos cosas que escuchamos a menudo, es decir, que hay que poner un buen puñado de ortiga en el fondo del hoyo de plantación y que cuando plantamos la planta de jitomate vamos a enterrar una buena parte de su tallo. Y van a ver que en realidad no solo no es realmente útil hacerlo, sino que además una de estas dos prácticas incluso puede representar un riesgo para su cultivo. Vamos, empecemos. Lo primero que vamos a ver es el hecho de poner un puñado de ortiga triturada en el fondo del hoyo de plantación, antes de poner la planta de tomate encima. Eso es algo que se escucha muy seguido. Las ortigas son muy ricas en nitrógeno y hacer esto le daría un gran impulso al crecimiento y produciría tomates más vigorosos, etc. Yo escuché eso desde el primer año que me instalé aquí, hace 15 años. Como me gusta probar, lo primero que hice fue plantar 2 hileras de tomate. En una hilera, ortiga al fondo del hoyo, en la otra, sin ortiga. Para las 2 hileras restantes hice lo mismo y no noté diferencia significativa entre ellas. Bueno, entonces, si funciona no es evidente. Un pequeño punto sobre cómo sucede en la naturaleza. En la naturaleza, la materia orgánica, las hojas muertas de las plantas y los árboles caen sobre la superficie del suelo. Esta materia orgánica se va descomponiendo poco a poco y produce nutrientes para las plantas que la lluvia arrastra hacia abajo, al suelo. Además de eso, las plantas van a producir raíces que crecen bajo la superficie del suelo. Por cierto, cuando dibujamos un árbol con sus raíces, hay que dejar de dibujar las raíces. Como si un árbol creciera al revés, bajo tierra y en vertical, mientras las raíces lo hacen horizontalmente bajo la superficie, en el sitio donde la lluvia arrastra los nutrientes de la materia orgánica descompuesta. Se podría decir que su alimento cae del cielo. Entonces, ¿qué pasará si tomamos materia orgánica? Un puñado de ortiga que vamos a poner debajo de la planta de jitomate que vamos a plantar. Entonces encima, ¿se dan cuenta de que eso no tiene lógica? Al regar, los nutrientes de la materia orgánica bajan, pero las raíces del jitomate están arriba, lo cual no es adecuado. Para la planta de jitomate eso no le va a hacer ninguna diferencia. Si quieren aportar materia orgánica útil al jitomate, planten normalmente y coloquen la ortiga en la superficie del suelo. Digo ortiga, pero puede ser cualquier materia orgánica. Por eso, al plantar jitomates u otra cosa, siempre añado composta y materia orgánica sobre el suelo. Encima, después de plantar, entonces, poner ortigas en el fondo del hoyo antes de plantar el jitomate, en el mejor de los casos, no sirve de nada. En el peor caso, puede ser muy contraproducente para tu cultivo. Por eso mencioné al inicio del video que podría haber algo que represente un riesgo para el cultivo. Imaginen, ponen bastante ortiga y plantan la raíz del tomate ahí, en ese montón de ortiga. Es materia orgánica fresca que va a fermentar, que va a calentarse, que va a liberar un gran exceso de nitrógeno, que su tomate no es capaz de absorber porque todavía no tiene el sistema radicular necesario. Y por lo tanto, todo eso puede quemar su planta de tomate si pone demasiado y si pone su tomate directamente ahí. Así que poner un buen puñado de ortiga debajo de la planta de tomate, en el mejor de los casos, no sirve de nada. En el peor, no es bueno para la planta de tomate. Bueno, no los voy a dejar con eso. Son buena onda, así que de todas formas les voy a dar un pequeño truco que sí podría funcionar. Bueno, de todas formas existe una manera de hacerlo que puede ser bastante interesante. Les muestro. Más o menos 2 semanas antes del momento de plantar, ya van a poder empezar a recolectar una buena cantidad de ortiga. Entonces sí, yo recojo sin guantes, lo prefiero. Con la costumbre, después de un tiempo, ya no pasa nada. ¿Sí? ¡Ay, carajo! Aproximadamente 2 semanas antes de la época de siembra, puedes empezar a recolectar una buena cantidad de ortiga que vas a poder poner en el fondo del hoyo. Luego, en el lugar donde van a plantar sus tomates, van a aflojar bien la tierra en toda la zona donde estarán las raíces del tomate que van a plantar. Y ahí van a poder poner un buen puñado de ortiga para cada planta de tomate, que van a mezclar con su tierra, justo en la zona de plantación.
y van a dejar eso así durante al menos 2 semanas. No hagan eso en el momento en que planten, así cuando vayan a plantar. Las ortigas ya habrán empezado a descomponerse bien y eso no causará ningún problema. Además, aportará un buen suplemento de nitrógeno al inicio del crecimiento de la planta de jitomate. Y ahí eso podría ser interesante, sobre todo porque todavía no estamos en mayo, todavía hay riesgo de heladas. De hecho, aquí en este momento está helando. Así que voy a esperar al menos 2 semanas antes de plantarlas en la tierra. Bueno, el segundo consejo que escuchamos a menudo es quitar las hojas de la parte baja de la planta de jitomate. Vamos con otra. Al plantarla hay que enterrar bien la base del tallo. Bueno, aquí no les voy a decir que no sirve para nada. Dicho eso, no necesariamente sirve para lo que todos pueden pensar. De hecho, yo también lo hago cada vez que voy a trasplantar mi planta de jitomate. Siempre lo pongo un poco más profundo de lo que estaba antes, y cuando lo planto, lo entierro lo más profundo posible. De hecho, regularmente hago publicaciones donde hablo de eso. Hice una no hace mucho, y en los comentarios que recibí, tuve algunos comentarios, especialmente uno de una persona que me dijo: conozco a alguien que hizo eso, que lo probó en varios cultivos, algunos pies de tomate fueron enterrados profundamente y otros enterrados normalmente, como habían germinado. Y luego, como resultado, en pleno verano, la producción en ambas plantas fue idéntica. No había una planta que fuera más productiva o más vigorosa que la otra. Entonces, sí, plantar tus plantas de tomate más profundo no dará a la larga plantas que sean más vigorosas y más productivas. El truco no está ahí, sino mucho antes. Si plantas un tomate con buen follaje ya desarrollado y un sistema de raíces pequeño para caber en la maceta, lo que habría crecido en tierra tendría raíces más grandes y equilibradas. Aquí hay un desequilibrio. La planta equilibrada, capaz de evaporar mucha agua por este follaje, que de todas formas es bastante voluminoso. Por otro lado, su pequeño sistema de raíces absorbe menos de lo que puede evaporar, lo que genera un desequilibrio. En maceta, aunque las raíces estén bien, hay que regar seguido. Primer consejo, quitar hojas de abajo. Eso va a reducir un poco la cantidad de follaje y por lo tanto va a reducir la capacidad de la planta para evaporar agua. El segundo consejo es que los jitomates tienen una característica bastante particular. Son capaces de producir rápidamente muchas raíces en todas las partes de los tallos que van a estar enterradas. De hecho, en muchas plantas, miren la base de los tallos. Y se puede ver claramente que hay pequeños bultitos, como pequeñas bolitas que aparecen en el tallo. Esos son raíces que están listas para brotar, entre comillas. Y en cuanto el tallo esté enterrado, la planta va a ser capaz de aumentar rápidamente su volumen de raíces. Al quitar las hojas inferiores y plantar el tallo, vamos a pasar de una planta que tiene mucho follaje y por lo tanto la capacidad de evaporar mucha agua y un sistema radicular pequeño, y no la capacidad de absorber suficiente, a una planta que tendrá mucho menos follaje, menos capacidad de evaporación, pero en cambio más raíces y por lo tanto la posibilidad de absorber suficiente agua. Así, desde los primeros periodos tras la plantación requerirán menos riego, pero eso no es todo. Cuando las plantes más profundo, vas a colocar de inmediato la raíz más profunda que si la hubieras plantado justo a esa altura. La bajamos un poco y así el sistema radicular estará en una zona que tardará más en secarse. Las plantamos en primavera, el suelo está húmedo y regamos al plantarlas. Ya he hecho videos sobre cómo plantar. Regamos bien al plantar y después ya no es necesario regar. En verano el suelo se secará gradualmente y a mayor profundidad. Pero la zona donde estará la raíz desde el principio va a permanecer húmeda mucho más tiempo. Así, desde el inicio, la planta requerirá menos agua, ya que su raíz estará equilibrada con el follaje. Y riegos que necesitarán ser menos frecuentes o incluso ningún riego en absoluto, ya que si regamos bien al momento de plantar, como lo expliqué, ya no es necesario regar más. Al menos hasta el verano. Quizá en verano haya que regar. Ahí es otra historia. Entonces, todo esto va a traer grandes ventajas, pero esas ventajas serán sobre todo al principio del cultivo. Podrían no hacer nada de esto. Planten su planta de jitomate normalmente, rieguen mucho, rieguen seguido, y una vez que la planta de jitomate esté bien desarrollada, que haya producido muchas raíces, algunas de las cuales hayan ido bastante profundo, ahí ya no hay mucha necesidad de regar, y entonces funcionará como si hubieran hecho la técnica que acabamos de ver. Quitar las hojas para plantar más profundo será ventajoso, pero solo al principio. Bueno, podría haber otra pequeña diferencia. El hecho de plantar más profundo y de inmediato darle más vigor a la planta podría hacer que las plantas crezcan un poco más rápido y por lo tanto producciones un poco más tempranas. Pero la verdad no estoy seguro de creer en eso. No lo voy a probar, lo voy a probar. Y si algunos de ustedes quieren intentarlo, comparación, plantas sembradas a distintas profundidades, mismas condiciones y variedades. Y luego verán si produce antes al plantar más profundo o no. No olviden compartir sus resultados en los comentarios, me interesará mucho. Buena siembra, revisen el clima y tengan cuidado, aún hay riesgo de heladas. Nos vemos pronto en otro video, gracias, suscríbanse, compartan, comenten y denle like. Puedo hacerlo mejor aquí.
Gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó, compartan el video y suscríbanse al canal. Dejar un pulgar arriba siempre se agradece y además ayuda al algoritmo. Y como siempre, este canal es apoyado por todos los que me han estado apoyando desde hace tiempo, sin quienes no podría tomarme el tiempo para hacer todo esto. Así que si quieren unirse a esta comunidad y apoyarme también, hay un enlace por ahí. Arriba a la derecha, en la descripción o al final del video, si buscan encontrarán. Gracias a todos. Buena siembra, ánimo con las heladas y que tengan una excelente primavera que ya casi llega. Bueno, adiós, adiós. Y yo todavía no he terminado. Solo me falta desenterrarlo antes de que se congele. Les pondremos otro poste. Perdón, era para YouTube. ¿A ti no te importa YouTube? No arreglas nada de eso.